la Guerra de los 100 años. En esta presentación estaremos viendo e informando sobre las distintas maneras de afecto de la Guerra de los 100 años. También tendremos como subtemas los siguientes: causas estructurales y causas circunstanciales, contexto social, económico y político, los eventos significativos de esta guerra, personajes con su importancia y rol, y finalmente estaremos viendo la relación del tema con guerras contemporáneas. Damos comienzo a esta presentación discutiendo las causas estructurales en el feudalismo. Estas eran guerras entre la nobleza y la monarquía. La nobleza trató de hacer valer sus privilegios feudales contra una monarquía que quería imponer un poder casi único y más centralizado. También hubo guerra entre la misma nobleza en las cortes. No eran tantas, pero casi siempre ocurrían en una sucesión de rey. Estas guerras duraron más de 2 siglos. En la Guerra de la Unión de Aragón consiguieron del rey Alfonso III el privilegio de las uniones. Por otra parte, tenemos las causas circunstanciales. Estas fueron varias causas para que sucediera la Guerra de los 100 años. Esto sea por la vieja enemistad de Inglaterra y Francia. El territorio de Flandes, perteneciente de Francia, se quería independizar y tuvo el apoyo de Inglaterra por intereses comerciales, ya que Flandes era un territorio rico y productor de lana, que se usaba para tapices. El territorio de Escocia, perteneciente a la Inglaterra, querían su independencia y contaron con el apoyo de Francia. Estos territorios, Inglaterra y Francia, estaban divididos por el Canal de la Mancha, pero Inglaterra quería dominar ambos lados del canal. En 1337, Francia confiscó el ducado de Aquitania, Inglaterra. ¿Sabías que la guerra duró en realidad 116 años, entre 1337 a 1453? Esta guerra se dio entre Francia e Inglaterra. El principal motivo fue la posesión de los territorios franceses. Es la última guerra feudal y el ejemplo más perfecto de este tipo de guerras. Ahora podemos pasar con el contexto social, económico y político. Comencemos con el contexto social. En la ciudad, los intereses de las clases sociales privilegiadas para la continuidad y perpetuación del sistema feudal hacen que se relativice la idea de ciudad como sinónimo de modernización. Es cierto que el crecimiento del comercio, la utilización cada vez mayor de la moneda y la representación política de los habitantes urbanos van a ir provocando muy poco a poco los cambios, pero la intención de las personas es bien diferente. La ciudad se integra en el sistema feudal. Ahora podemos pasar al contexto económico y político. La economía era basada en la agricultura. El sector primario sigue siendo el motor, aunque en la ciudad se desarrollan otras actividades y se caracterice por ello. Mientras que en el contexto político, la ciudad se integra en el sistema feudal. Aunque la monarquía de Francia no estaba todavía centralizada ni poseía una economía fuerte, su ejército no había rebasado aún la fase feudal. Inglaterra, mucho menos poblada, tenía una economía mejor organizada y su ejército podía considerarse nacional y estaba dotado de un armamento superior. Se puede decir que esta guerra también contó con sus eventos significativos. Aunque toda la guerra fue un evento significante para la historia,
Esta guerra tiene dos grandes periodos. El primero dividiéndose en la batalla de Crécy en el 1346, que fue exponente de la diferencia de organización militar entre Francia e Inglaterra, ya que en pocas horas se resolvió la batalla, con una victoria de los ingleses, que costó la vida de 40 ingleses y más de 4.000 franceses. Batalla de Poitiers, 1356. Esta fue una derrota catastrófica sufrida por el rey francés Juan II. Muchos miembros de la nobleza francesa murieron, y el rey Juan II quedó prisionero de los ingleses. Como resultado, se firmó el Tratado de Bretigny. Aquí es donde vamos al tratado, que fue en el 1360. Francia le otorgó a Inglaterra varios territorios del oeste de Francia, a cambio de que Eduardo III renunciara a la corona francesa. Este trajo paz a ambos reinos hasta 1368, cuando comenzó la Guerra de Sucesión al trono de Castilla, la cual reactivó los intereses y rivalidades entre ambos países. A raíz de esto, se va a la batalla de Agincourt en el 1415. El ejército inglés, dirigido por el rey Enrique V, logró la victoria a pesar de que contaban con un número inferior de tropas. La batalla hizo posible el Tratado de Troyes en el 1420, el que implicaba que la hija de Carlos IV se casaría con Enrique V, reconociendo que Enrique sería el heredero del trono francés una vez falleciese Carlos II periodo. Enrique murió antes de convertirse en rey. Sin embargo, Carlos incumplió con el tratado y nombró como nuevo rey de Francia a Carlos hijo, en lugar de Enrique hijo. Los ingleses consideraban que Enrique debía ser el rey de Francia, por lo que consideraron a Carlos un usurpador. Esto provocó que comenzara nuevamente la guerra y los ingleses invadieron Francia, citando la ciudad de Orleans. Ya para el fin de la guerra estaba el Tratado de Arras en el 1435. Estableció paz entre Borgoña y Carlos de Francia. Contribuyó enormemente al dominio de Borgoña y con este se le dispensaba de prestar homenaje al rey de Francia. La historia comenzó a ser más favorable para Francia, quien consiguió que Borgoña dejase de apoyar a Inglaterra, por lo que fueron reconquistando los territorios ingleses. Finalmente, la batalla de Castillon en el 1453 puso fin a la Guerra de los 100 años. Ahora pasamos a los personajes con una breve descripción. En esta guerra participaron muchos personajes históricos, pero entre los más destacados se encuentran Eduardo el Príncipe Negro, Enrique V de Inglaterra, Carlos VII de Francia y Juana de Arco. Comencemos con Eduardo, el Príncipe Negro. Fue príncipe de Gales, tenía una personalidad arrolladora, era amante de las letras y arte, y era un gran militar y un estratega. Durante la guerra capturó a Juan II el Bueno. Fue uno de los primeros caballeros de la Orden de Jarretera, la más importante y antigua orden caballería inglesa. También tenemos a Enrique V de Inglaterra, considerado uno de los grandes reyes de la Inglaterra medieval. Fue nombrado caballero en 2 oportunidades. Este colocó puntos estratégicos donde cada uno de estos puntos hicieron que obtuviera la victoria final.
Formó una gran flota que modernizó el sistema de reclutamiento y agregó armas nuevas y piezas de artillería para su gran ejército. Carlos VII de Francia. Fue rey de Francia. Era caracterizado por su bravura y estilo de liderazgo. También fue reconocido como rey contando con el apoyo de los Estados Generales y su pueblo. Aportó una mayor energía, reorganizó el ejército y reanudó la guerra reconquistando Normandía y Burdeos, quedando la guerra casi finalizada. Este sucesó al trono luego del fallecimiento de Carlos V, en el momento de mayor intensidad de la segunda fase de la Guerra de los 100 años. Finalmente, tenemos a Juana de Arco. La misma fue considerada santa y heroína. También era conocida como la doncella de Orleans. Tuvo un papel en la restauración de la corona francesa. Lideró en mayo de 1429 el ejército francés en la Guerra de los 100 años, liberando la ciudad de Orleans asediada por los ingleses. Ella oyó voces de los santos cristianos que le decían que ayudara a Carlos VII de Valois a ganar el trono francés y expulsar a los ingleses de Francia. Convencida de su misión divina, el propio Carlos le proporcionó un pequeño ejército que consiguió entrar sin oposición por la puerta oriental. La guerra del Golfo Pérsico se destaca en el líder de Irak, Saddam Hussein, declarando el territorio de Kuwait tierra que fue robada de los iraquíes y que el país no era uno verdadero. Esto estaba incorrecto, ya que Kuwait era un país reconocido por la ONU y sus tierras fueron definidas cientos de años antes. Hussein erróneamente pensó que el mundo lo iba a dejar invadir a Kuwait y los aliados activaron sus ejércitos en defensa de esto. Entonces, la Guerra de los 100 años se caracteriza en el reclamo del territorio de Inglaterra como país propio cuando era un fief de Francia. Estas dos guerras son similares porque la causa básica de ellos fue el reclamo de territorio como parte de uno, pero a diferencia de la Guerra de los 100 años, la Guerra del Golfo Pérsico fue por una razón errónea. Los reyes franceses sí tenían reclamo a Inglaterra, ya que eran sus amos. En conclusión, este proyecto fue muy enriquecedor en conocimiento. De esta experiencia se podría decir y comprender que esta guerra, aunque se titula como la Guerra de los 100 años, su duración fue aún más larga, tomando en consideración toda la información discutida y leída. Se podría afirmar que con ello llevó bastante lucha. Esto para poder alcanzar un acuerdo definitivo de paz. La experiencia aprendida de este proyecto fue obtener información más allá de lo básico que ya conocíamos y expandirlo. Agradecemos la oportunidad de haber escogido este tema para nuestra educación. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Linda tarde.